Este es un tema acerca del cual personas que son creyentes y quienes no lo son, en algún punto de su vida se han preguntado. Es el argumento que utilizan los ateos para referirse a la inexistencia de Dios. A lo largo de este video voy a desarrollar el tema en cuestión. Aquello que los filósofos llaman el problema del mal es un conjunto de argumentos que va de la existencia o la naturaleza del mal a la conclusión de que Dios no existe o de que es probable que Él no exista. La forma más antigua de este argumento sostiene que la mera existencia del mal es lógicamente incompatible con la existencia de Dios. Si Dios existe, no podría existir el mal, y si el mal existe, no podría existir Dios. La premisa es que hay una afirmación lógica en afirmar que Dios es todopoderoso, que Dios es amor y que el mal existe. Pues esta clase de Dios, ¿acaso no eliminaría el mal? Viéndolo desde ese punto de vista, la existencia de Dios es comparable con el argumento. Dada la existencia del mal, es imposible que Dios exista. El desafío es mostrar que el teísmo tiene coherencia lógica. En la actualidad, son pocos los que dan crédito a este argumento, entre ellos los ateos. Si Dios tuviera una buena razón para permitir la existencia del mal, es probable que existieran tanto Dios como el mal. No necesitamos saber cuáles son las razones de Dios, pero si las tuviera, el argumento queda destruido. La mayoría de la gente considera posible que Dios tenga motivos válidos para permitir el mal y que por esa razón no hay contradicción entre la existencia de Dios y el mal. Hoy en día, la forma más importante del argumento en contra de la existencia divina es denominado argumento de las evidencias a partir del mal. Quienes lo sostienen entienden que la existencia de Dios y la realidad del mal no son lógicamente compatibles. El argumento consiste en que la diversidad y el enorme número de expresiones del mal en el mundo son una evidencia contundente en contra de la existencia de Dios. Si bien es posible que Dios tenga razones para permitir la existencia del mal que vemos en el mundo, no parece que haya buenas razones para permitir la existencia de cierta clase de maldad. No puedo demostrar que no haya ninguna buena razón, pero si tenemos innumerables casos en los que parece que no la hubiera, pues concluyo que probablemente no la haya. Si es cierto que no hay una buena razón para permitir la existencia de esos males específicos, pues es probable que Dios no exista. Este argumento se denomina argumento de las evidencias porque declara que no podemos demostrar buenas razones para permitir la existencia de esos males específicos, los cuales, entonces, parecen presentarse como evidencia eficaz de que Dios no existe. Para comenzar a responder a este argumento, debemos analizar la premisa de que probablemente no haya ninguna razón válida para permitir dichos males. ¿Por qué pensar que esto sea cierto? Quienes sostengan este argumento apelarán a casos de perversión donde resulta difícil encontrar una razón apropiada. ¿Significa entonces que debemos deducir que tal vez no exista ninguna razón? No. El razonamiento es el siguiente. Al parecer, no hay ninguna razón que justifique este mal. Por lo tanto, es probable que dicha razón no exista. A veces, esta forma de pensar tiene peso y otras no. La Biblia contiene muchos casos donde se puede aplicar esta forma de pensar. Consideremos la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11. Es probable que este hombre hubiera estado en el apogeo de su vida. Era buena persona y era amigo íntimo de Jesús, pero se enferma y muere. Los habitantes de Betania, la aldea donde él vivía, son testigos de semejante injusticia y, después de 3 días de luto, llegan a la conclusión de que no hay justificativo para lo sucedido. Por lo tanto, dirían ellos, Dios no existe. Más tarde, Jesús llega a Betania y María y Marta, las hermanas de Lázaro, los reprenden por no haber llegado antes. A medida que leemos el relato de Juan,
vemos que el Señor tenía motivos para demorarse, algo que estas mujeres desconocían. Más aún, había razones para permitir que Lázaro muriera en la flor de la vida. 4 días después, cuando Jesús llega a la tumba de su amigo, hace una oración y lo llama a salir del lugar de donde había sido puesto. La razón para la enfermedad de Lázaro, su muerte, el retraso de Jesús y la resurrección de su amigo fue que se viera la gloria de Dios. Durante los 3 días posteriores a la muerte de Lázaro, es probable que algunos moradores del lugar hubieran creído tener una causa sólida en contra de la existencia de Dios, pero los acontecimientos subsiguientes colocaron el oprobio de la muerte de Lázaro en un contexto muy distinto. El modelo que vemos en este caso y en muchos otros ejemplos bíblicos demuestra que hay ocasiones cuando no podemos decir que si Dios tuviera una razón para permitir la existencia de este mal específico, probablemente sabríamos cuál es. Hay 2 motivos que nos impiden afirmar esto siempre. Primero, podemos imaginar las razones por las que Dios permite la existencia de muchos, quizás la mayoría de los males en el mundo. Por ejemplo, para que sea posible cualquier acto significativo, son necesarios tanto la libertad humana como un universo sujeto a la ley de causa y efecto. Entonces, la existencia de hechos significativos podría ser una buena razón para que Dios permita la existencia de diversos tipos de males. Segundo, es razonable pensar que Dios tenga buenas razones para permitir la existencia del mal en nuestra vida, aunque nosotros no alcancemos a discernirlo. En realidad, pensar que podríamos discernir las motivaciones divinas para permitir la existencia del mal implica que consideremos que Dios no es mucho más inteligente que nosotros. Si Él es el creador todopoderoso del universo, habrá males cuyas razones no podamos discernir. Y es precisamente lo que deberíamos esperar si hay un Dios. Por lo tanto, este argumento no puede utilizarse como evidencia en contra de su existencia. En conclusión, aunque a primera vista parecería que no hay ninguna buena razón que justifique la existencia de ciertos males a nuestro alrededor, esto no constituye evidencia eficaz de que dichos males son realmente injustificados. El argumento de que la existencia de ciertos males que observamos hacen improbable la existencia de Dios ha demostrado ser sumamente débil. El problema filosófico tiene que ver con qué es razonable creer. ¿En qué medida es razonable creer en Dios a la luz de lo que aparentemente conocemos del mal? Hemos visto que el mal no contradice la existencia de Dios y que tampoco es una evidencia en su contra. La presencia del mal en el mundo no convierte en ilógico creer en un Dios todopoderoso y lleno de amor.